Para todos, entonces iniciamos el desarrollo de nuestra clase de hoy, dándole continuidad a lo que es nuestra unidad 1. Hoy vamos a iniciar hablando un poco de lo que es la contabilidad. Ya hablamos en clases anteriores un poco de lo que son las empresas, tipos de empresas, lo básico para tener la noción. Ahora pasamos a lo que es la contabilidad. Tenemos definiciones de lo que es la ciencia contable. Y nos dice el material, la contabilidad de acuerdo con la NIF. ¿Qué es la NIF? Son las normas de información financiera. La contabilidad es una ciencia que está regulada tanto nacional como internacionalmente, y las normas de información financiera nos dice que es una técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. ¿Qué significa esto? Que la contabilidad es una ciencia que se encarga justamente de recabar todas las informaciones económicas de las empresas, movimientos de entrada y salida de bienes, servicios, dinero, todas las operaciones que están valuadas económicamente dentro de las empresas son el objeto de trabajo de lo que es la ciencia contable. ¿Qué hace la contabilidad? Recaba informaciones y las ordena de manera sistemática para que esos resultados que se generan mediante la ciencia, mediante los informes contables, sean verdaderamente útiles y provechosas para la toma de decisiones, para la correcta toma de decisiones de los propietarios o los accionistas o las personas encargadas de llevar la administración de las empresas. ¿Qué es la contabilidad financiera? Nos dice otra definición, que es una actividad de servicio cuya función es de proveer información cuantitativa. ¿Qué significa cuantitativa? Nosotros hablamos siempre en términos numéricos. Cuantificado, hablamos de manera objetiva en términos numéricos, acerca de entidades económicas con el propósito de que sea útil para la toma de decisiones, como les estaba diciendo. Toda esta información que nosotros recabamos, registramos y después al término realizamos los informes, es justamente con el fin de que podamos nosotros conocer la salud de la empresa, para que los propietarios o los encargados de la toma de decisiones hagan de manera oportuna su trabajo. Si la información que nos provee la empresa nos dice que la empresa está yendo mal económicamente, entonces de tal manera que los administradores puedan analizar qué es lo que están haciendo mal o bien para poder volver a encaminar las actividades, ¿verdad? Entonces de eso se trata la ciencia contable. Nosotros tomamos datos, clasificamos, ordenamos, registramos, realizamos informes, son como resúmenes de todo lo que se nos proveyó en cuanto a documentación, y de acuerdo a esos los propietarios o encargados toman las decisiones pertinentes del camino que va a correr o recorrer la empresa. ¿Cuáles son los objetivos principales de lo que es la contabilidad? Justamente lo que estábamos diciendo, generar información útil, porque de nada a mí me sirve generar una información que no me va a ser verdaderamente provechosa para ver si es que realmente está bien o mal mi empresa. De la misma forma, es objeto de la contabilidad controlar todas las operaciones financieras realizadas en las entidades. Nosotros tenemos que tomar todas las documentaciones que se nos provee de acuerdo a cuantitativamente hablando. Nosotros hablamos en términos monetarios siempre cuando hablamos de contabilidad. No tomamos acciones u operaciones subjetivas o difíciles de comprender, sino que nos basamos directamente en hechos y documentos que se tienen. Y último, informar sobre los efectos de las operaciones practicadas que se han producido en las finanzas de la empresa. Justamente, una vez que nosotros hayamos analizado todas esas documentaciones, hayamos registrado todas esas documentaciones, generamos los informes y esos informes tienen que ser verdaderamente útiles para la correcta toma de decisiones. Un punto bastante importante de lo que es la ciencia contable es que se tiene que realizar en el momento justo y exacto. Más adelante vamos a ver entre los principios de lo que es la contabilidad, está de que las informaciones tienen que generarse a tiempo. A mí de nada me sirve generar un informe financiero contable de un periodo fiscal de hace 3 años. ¿Por qué? Porque las actitudes que vayamos realizando ahora, de acuerdo a las actividades de hace 3 años, no van a surtir ningún efecto positivo, sino que tiene que ser lo más
cercano posible a lo que es la realidad. En teoría, la contabilidad se tiene que hacer de manera periódica y al momento en que se van realizando las operaciones. Si se dio una situación hoy, entonces lo tengo que estar registrando para poder ver qué efecto surte en las operaciones de la empresa, eso que estamos haciendo hoy. Bueno, entonces, un poquito lo que es la definición y los objetivos de lo que es la contabilidad, la ciencia contable. Ahora bien, vayamos a lo que es el sistema contable. ¿De qué se trata esta ciencia magnífica y apasionante? ¿Qué hacemos nosotros al principio? Dijimos que la contabilidad se encarga de la recopilación de datos. La información de entrada en contabilidad se trata de recopilar datos. ¿Cómo yo recopilo datos monetarios y numéricos? Con documentos. Nosotros siempre tenemos que tener documentos de toda la información que vayamos a procesar. ¿Cuáles son las fuentes de documentaciones para la contabilidad? Facturas, notas de crédito, notas de débito, los cheques, contratos, comprobantes de ingresos y egresos. Todos los papeles tienen que ser documentos que avalen operaciones que se realizan verdaderamente en las empresas. Todos esos documentos nosotros tomamos, recogemos y ¿qué hacemos después? Inicia el proceso contable, análisis y registros. Tomamos esas documentaciones, analizamos y clasificamos esas operaciones que se realizan. Después lo que hacemos es registrar esas operaciones y después sintetizamos esas operaciones registradas. ¿Qué significa esto? La contabilidad se vale de diversos tipos de libros para poder registrar estas operaciones pormenorizadamente. Uno por uno vamos registrando las operaciones que se dan. Y después de registrar todito, lo que hacemos es generamos informes y resúmenes de todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ir a decirle a nuestro propietario tal y tal operación se dio de manera periódica y de manera extensa. ¿Por qué? Porque al propietario no entiende y tampoco le interesa. Entonces nosotros como área contable tenemos que saber procesar esa información y sintetizar esas operaciones y al registrarla, ¿verdad? Al realizar todo ese proceso de análisis y registro, lo que hacemos es generamos informes que son los estados financieros básicos. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Son los documentos, el resumen del resumen, digámosle en palabras coloquiales, la información de salida de la contabilidad, que son dos estados contables básicos y fundamentales. El estado de situación financiera, que viene a ser nuestro balance general, y el estado de resultados. Ahora vamos a ver teóricamente, por nombre nada más, estos dos, pero más adelante vamos a ir desarrollándolo en la práctica. Entonces, tenemos claro el sistema contable. Recopilamos datos. ¿Cómo recopilamos datos? A través de documentos. ¿Qué documentos? Facturas, depósitos, cheques, etc. Inicia el proceso contable, analizamos estos documentos, estas operaciones y las registramos. Y después generamos estados contables, estados financieros básicos, balance general y estados de resultados. Pero, no lo hacemos como nosotros se nos antoje. La ciencia contable está regulada por principios. ¿Qué significan los principios? Son fundamentos que rigen, son reglas que tenemos que respetar a la hora de realizar las registraciones contables. Y tenemos principios contables generalmente aceptados, SGA conocido también. Tenemos 14 principios básicos que tenemos que nosotros respetar a la hora de realizar nuestra labor contable. El principio número 1 es el de equidad. Los estados financieros deben prepararse de modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego de la entidad dada. Tenemos que ser equitativos. Los datos que están expuestos dentro del sistema contable tienen que ser ajustados a lo que son los intereses de la empresa. Principio de entidad contable, dice. Los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas que son distintas al dueño o dueños de la misma. ¿Qué significa esto? Al hablar de entidad contable, nosotros damos una figura distinta a lo que es la empresa del propietario. Yo tengo una empresa
particularmente hablando, denominada Ecotelas. Ecotelas es de mi propiedad, pero Ecotelas tiene su propia actividad, su propia persona de fantasía distinta a la mía como Manuela, ¿verdad? Entonces, reconocemos que esos estados financieros se refieren a las actividades de Ecotelas y no a las actividades de Manuela Salinas. Principio de empresa en marcha. Este es bastante importante también. Se presume que no exista un límite de tiempo en la continuidad operacional de la empresa. O sea que nosotros al fundar una empresa no decimos, mi empresa va a vivir durante 20 años, durante 10 años, durante 5 años. Un principio contable es que decimos que la empresa no tiene un límite de tiempo de duración, ¿verdad? No están reflejados a sus valores de realización por ende. El cuarto principio, bienes económicos. Los estados financieros se refieren a hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles de ser valorizados en términos monetarios. Como les estaba mencionando, nosotros hablamos en términos numéricos en lo que es la contabilidad. Todo está evaluado de acuerdo al precio de mercado. Todas las operaciones que vayamos a realizar, que vayamos a registrar, mejor dicho, tienen que estar en términos numéricos. Moneda, el principio de moneda. La contabilidad se mide en términos monetarios, lo que permite reducir todos sus componentes heterogéneos a un común denominador. El común denominador del registro en cuanto al principio de moneda acá en Paraguay es que todos nosotros lo registramos en guaraníes. Todos lo registramos en guaraníes. Si la operación está documentada en dólares, entonces nosotros tenemos que convertir esos dólares a guaraníes para poder registrar en nuestros libros. El sexto ítem, el sexto principio es el periodo de tiempo, periodo contable. Los estados financieros resumen la información relativa a periodos determinados de tiempo, que son los que son conformados por el ciclo normal de operaciones de la entidad, requerimientos legales u otros. El periodo de tiempo contable se hace coincidir con el año o ejercicio civil de 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ese es el periodo contable que se toma para realizar los registros e informes financieros. Hablamos de periodo contable del 1 al 31 de diciembre. Eso es en manera general, pero existen reglamentaciones especiales de acuerdo a las operaciones que vayan realizando las empresas. También puede ser diferente a lo que es el periodo del año civil, dependiendo del tipo justamente de actividad. Por ejemplo, las empresas que se dedican a cosechar soja u otro tipo de la parte agrícola, que sus periodos de resultados son diferentes. Ellos en diciembre todavía no cosechan, entonces pasa su periodo contable a lo que es abril o junio, dependiendo de qué es lo que están produciendo. Pero en términos generales, coincide con lo que es el año civil. El principio de lo devengado. Sí, es el principio de lo devengado. Se deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, hayan sido o no percibidos o pagados, de manera que los costos y los gastos puedan ser debidamente relacionados. ¿Qué significa principio de lo devengado? Que nosotros tenemos que reconocer las operaciones al momento que se están dando. Por ejemplo, si yo realizo una venta hoy, pero por esa venta yo todavía no cobro, no importa. Esa venta se realizó hoy, por ende lo tenemos que reconocer contablemente. ¿Cómo lo hacemos? Emitiendo una factura con condición de venta a crédito. Reconocemos esa operación aunque todavía no lo hayamos nosotros cobrado. Lo mismo se da con el tema del pago. Si yo compro algo, ya lo tengo que registrar al momento en que se da esa situación, esa circunstancia, aunque todavía no lo haya efectivamente pagado. Bien, el principio de realización, los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que la origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación, prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado los riesgos inherentes a tal operación. ¿Qué significa? Tenemos primero el principio de lo devengado, reconocer esa obligación, ese derecho, esa circunstancia en el momento en que se da. Y el principio de lo realizado es justamente ir anotando o registrando el momento exacto en el que se dan esas
esos pagos o esos cobros. Por ejemplo, yo al momento de la venta emití una factura a crédito y después cuando mi cliente viene a pagarme, tengo que justamente realizar también las registraciones de que efectivamente ya está realizando, valga la redundancia, el pago de lo que es su cuenta. Principio de lo devengado y principio de lo realizado. También se da para el tema de proveedores. Tengo que ir registrando yo el momento en el que voy pagando también mi crédito en caso que tenga esto, ¿verdad? Costo histórico. El registro de las operaciones se basa en costos históricos. Producción, adquisición, canje. Ejemplo, mercaderías. Cuando yo voy a registrar el costo de mi mercadería cuando estoy vendiendo, tengo que hacerlo de acuerdo al precio en el que efectivamente yo lo hice, sea el momento que sea en el que se haya dado. Si yo vendo hoy mi mercadería, tengo que reconocer el costo de esa mercadería que vendí. Si yo vendo hoy una mercadería que compré hace 5 años, tengo que reconocer ese costo del momento en el que se dio mi compra efectiva. El tema de costos vamos a analizarlo pormenorizadamente con los ejercicios prácticos porque es un poco más difícil de comprender y reconocer ahora si es que todavía no tienen base. Aquellos que sí ya, entonces van a ir entendiendo mejor. El principio de objetividad, los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. Así como les dije, tiene que darse el registro en el momento en el que se está dando para que efectivamente sea fructífero o sea verdaderamente útil el informe que vayamos a dar. El criterio prudencial ante dos o más alternativas debe escogerse la más conservadora. Tenemos que ser siempre prudentes. Bueno, este criterio de aplicación debe ser además también comprobable, dice. La significación o importancia relativa. Se debe actuar en sentido práctico, hablando económicamente, lógica, frente a situaciones que no cuadren con los principios y normas aplicables, pero cuyo efecto no distorsione los estados financieros considerados en su conjunto. Si es que no se altera de manera significativa lo que es la representación de lo que estamos registrando con respecto al todo, por decirles, tenemos un faltante de 10.000 en caja, pero nuestra caja compone de 10 millones, entonces no es de importancia relativa ese faltante de 10.000 comparado con lo que es el total. En cambio, si me falta 10.000, pero mi caja compone un 100.000 guaraníes, ya es de importancia relativa. A eso se refiere. Darle su debida importancia, pero analizando el todo. La uniformidad, todos los procedimientos tienen que ser registrados de manera uniforme. Por ejemplo, contablemente hablando, nosotros al registrar una operación de ventas utilizamos el nombre ventas y siempre lo tenemos que realizar de esa misma manera. Las operaciones que son similares o iguales tienen que ser registradas y anotadas de la misma manera desde el principio hasta el final del periodo. No es que hoy amanezco con ganas de escribir un nombre para una operación y lo hago y mañana lo hago con otro nombre. No tiene que ser así. Después tenemos el principio de exposición y nos dice que los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos. ¿Qué significa exposición? Es la última parte del proceso contable cuando vayamos a hacer ya nuestros informes financieros. Tiene que tener toda la información que verdaderamente sea importante y útil. No tenemos que omitir o esconder informaciones que pueden ser relevantes para tomar las decisiones correctas a futuro. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la empresa es nuestro objeto, la empresa es el todo que tenemos que analizar si está saludable o no saludable de acuerdo a todo este proceso que vinimos dando, que vinimos haciendo desde recoger la información hasta realizar el informe final para los dueños o accionistas. Es todo por hoy.